Hola, ¿qué tal, amores? En esta oportunidad voy a compartir con ustedes el tema el conflicto armado en El Salvador. Este video va, ¿verdad?, como preámbulo al tema que se les dijo que se iba a reforzar, que era los acuerdos de paz en El Salvador. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre el conflicto armado en El Salvador. Posteriormente, en la videollamada y en la actividad se va a reforzar el contenido de los acuerdos de paz. Vaya, amores. Vamos a continuar. Tenemos una pequeña reflexión. Dice que la guerra no es más que un asesinato en masa y el asesinato no es progreso. Lastimosamente, ¿verdad? Nuestro país, la historia de nuestro país, pues se vivió un conflicto armado, el cual duró 12 años, ¿verdad? Y todo país que pasa por un conflicto bélico, pues las personas que más sufren es la población, ¿verdad? Aparte de los enormes gastos que se pudiesen emplear en obras sociales, están siendo utilizados para financiar una guerra que no tiene sentido alguno. Vaya, hijo, voy a continuar con el tema. Tenemos acá cómo inició el conflicto armado en El Salvador. Bueno, se conoce comúnmente como Guerra Civil de El Salvador el conflicto bélico interno ocurrido en nuestro país, ¿verdad? En el cual se enfrentó el ejército gubernamental, ¿verdad?, la Fuerza Armada de El Salvador, la FAES, en contra de las fuerzas insurgentes del FMLN. El conflicto armado nunca fue declarado en forma oficial, pero se considera usualmente que se desarrolló entre 1980 y 1992. Aunque en el país se vivió un ambiente de crisis política durante la década de 1970. Luego tenemos el camino a la guerra, las posibles causas. El conflicto armado en El Salvador no es un hecho aislado. El progreso sociopolítico que desembocó en él tiene profundas raíces en toda la historia que le precedió desde la masacre de 1932, ¿verdad? Allá cuando estaba en el poder Maximiliano Hernández Martínez, y el continuismo del régimen militar en el poder hasta la década de 1970, cargada de polarización y mayor conflictividad social. Vamos a continuar y aquí podemos ver imágenes, ¿verdad?, de lo que fue parte de la historia de nuestro país, la masacre de 1932 bajo el poder de Maximiliano Hernández Martínez. Causas de la guerra civil. Bueno, tenemos primeramente las causas internas, estructurales. Permanencia en un régimen político-militar autoritario. Falta de un sistema legislativo representativo. Ausencia de prensa libre, imposible de relato oficial y respeto sostenido a los derechos humanos. Estructura económica que profundiza la desigualdad y la concentración de la riqueza en pocas manos. Primeramente, cuando hablamos de las causas internas, cuando dice permanencia de un régimen político-militar autoritario, el militarismo que se vivió desde el 31 hasta el 79, prácticamente fueron 50 años, en el cual, ¿verdad?, se vivió bajo, no cumpliendo, ¿verdad?, lo que dice nuestra constitución política, porque fue un gobierno militarista que no tomó en cuenta la decisión del pueblo. Falta de un sistema legislativo representativo. Recordémonos que no se tomaban en cuenta los tres poderes del Estado, ¿verdad?, en esa oportunidad. También no había libertad de expresión y otras. Bueno, tenemos que causas de la guerra civil. Dice que una guerra civil es cualquier enfrentamiento bélico cuyos participantes no son en su mayoría fuerzas militares regulares, sino que están formadas u organizadas por personas, generalmente la población civil. En la guerra civil salvadoreña, el enfrentamiento armado se llevó a cabo entre las fuerzas insurgentes y la Fuerza Armada, como ya dijimos anteriormente. Aquí tenemos también como causas inmediatas de la guerra civil los fraudes electorales en la década del 70. Cierran con la vida electoral, ¿verdad? También el fracaso de los intentos de las reformas sociales y la represión creciente en contra de la población, movimientos organizados o de oposición. Nos recordamos de una de las masacres también de nuestro país, la del 30 de julio de 1975, en la cual, ¿verdad?, se asesinaron a parte de población de la Universidad de El Salvador,
Y recordémonos que también en esa oportunidad algunos de los presidentes que tuvimos durante el militarismo, ¿verdad? Pues saquearon lo que es la Universidad de El Salvador porque le decía que era un nido de comunistas. Continuamos. Causas externas. Entre las externas tenemos en el contexto de la Guerra Fría, el conflicto armado se insertó de manera clara en lo que se denomina conflictos periféricos, que miden las fuerzas de las potencias enfrentadas. En este caso, pues la Unión Soviética, ¿verdad? Estados Unidos. La guerra obtuvo apoyo de Cuba, Nicaragua y la Unión Soviética. Esto fue para apoyar al FMLN. Y el gobierno de El Salvador, o sea, representado por la Fuerza Armada, tuvo apoyo directo de los Estados Unidos, aumentando el suministro de armamento y asesoría militar al ejército salvadoreño. O sea que aquí entre las causas externas tenemos lo que es la Unión Soviética y Estados Unidos, ¿verdad? Midiendo fuerzas ahí en países del tercer mundo como el nuestro. Actores que intervinieron en la guerra. El conflicto, que es en conflicto, Fuerza Armada del Salvador FAES, que defendía el régimen establecido contra los grupos revolucionarios concentrados en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que buscaba el cambio social por la vida armada. Mediadores, la Iglesia Católica y organizaciones de derechos humanos trataron de lograr una salida pronta y negociada al conflicto. Y la influencia externa, Estados Unidos y la Unión Soviética, quienes tenían intereses e influencia en el conflicto. Y aquí tenemos más o menos una línea de tiempo, se puede decir, de lo que se vivió. Primeramente, del 81 al 84. Durante la década del 70 se había generado la polarización y la espiral de violencia que conducirían a la guerra. Cuando el FMLN lanzó enfrentamiento abierto, comenzó de modo coordinado en 1981 y durante este año se produjeron una significativa suma de gente asesinada, del 84 al 89. En 5 años la guerra ya había cobrado la vida de más de 50,000 personas y más de 500,000 de refugiados habían huido del país. El Salvador se endeudó grandemente y las pérdidas económicas eran enormes. En este contexto se vivió la prolongación de la guerra con una intervención más grande de los Estados Unidos y un cambio de estrategia. Se pasó de una confrontación abierta a una guerra de desgaste. El conflicto armado no tiene una fecha de inicio, como lo dijimos, sino más bien se trata de la generalización de la confrontación en todo el país y con frecuencia mayor. La conformación del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que fue fundada en el 80 por las 4 organizaciones políticos militares, surgidas en la década anterior, y el Partido Comunista, ¿verdad?, fue determinante en el inicio de la guerra. Y aquí tenemos las etapas del conflicto armado, del 81 al 84, del 84 al 89, del 81 al 84, guerra de definición inmediata. Luego tenemos la guerra de desgaste o de baja intensidad. Y luego, en el 89 al 92, la ofensiva hasta el tope y la salida negociada, ¿verdad? Que como lo dijimos anteriormente, pues lo que marcó el inicio, ¿verdad?, de los acuerdos de paz fue la guerra hasta el tope. Luego tenemos del 89 al 92. El escenario político cambió radicalmente en 1989. Ese año llegó por primera vez en la historia a la presidencia el partido de derecha, Alianza Republicana Nacionalista, fundada en 1981. Con la victoria del candidato Alfredo Cristiani, se comenzó nuevamente el diálogo, aunque este fue abandonado por el FMLN, que lanzó su última ofensiva el 11 de noviembre de 1989. Ahora, amores, vamos a hablar un poquito sobre el precio de la guerra. 12 años de guerra civil en El Salvador sacudieron en gran medida los cimientos de la sociedad y produjeron daños físicos y psicológicos en gran parte de la población. Las cicatrices dejadas por este conflicto que enfrentó a salvadoreños con salvadoreños está todavía presente en nuestra sociedad. Al menos 75,000 personas perdieron la vida en la guerra que se sufrió entre 1980 y el 92, y se estima que más de un 80% de las víctimas eran civiles. Muchos de ellos fueron asesinados en hechos que pasaron a considerarse como crímenes contra la lesa humanidad y fueron investigados en el informe de la Comisión de la Verdad de 1993. Todos sabemos, ¿verdad?, que en nuestro país se pasó, pues, durante el conflicto hubieron muchas masacres, como la masacre del Mozote y otras que se habla, ¿verdad?, las cuales fueron asesinadas muchas personas con lujo de barbarie, en aras de que se tenía un conflicto armado y ser acusados que eran del bando contrario.
Bueno, acá tenemos un poquito sobre la paz, pero antes de hablarles de la paz, quiero dar como un resumen final de lo que es el conflicto armado. Recordándonos, amores, tenemos acá la Guerra Civil de El Salvador, ¿verdad? Inició en 1980 y finaliza en 1992, entre el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y el gobierno de El Salvador GOES, el cual era representado por la FAES, Fuerza Armada de El Salvador. Es importante aclarar que el FMLN fue una alianza de naturaleza política y no ideológica, pues en ella se integraron personajes de izquierdas y de derechas, entre comunistas, anticomunistas y no comunistas. Las principales organizaciones que integraron esta alianza fueron el Partido Comunista de El Salvador, el PCS, el Partido Revolucionario de Trabajadores Centroamericanos, PRTC, las Fuerzas Populares de Liberación Nacional, el FPL, y la Resistencia Nacional, juntamente con el Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP. Las causas que originaron el conflicto armado fueron de carácter estructural y su naturaleza sistemática y su alcance integral. En un país dominado por la oligarquía cafetalera, donde la riqueza se acumulaba en pocas manos y el pueblo cada vez más precarizado, jornaleros, estudiantes y campesinos, así como religiosos, obreros, ¿verdad? Pueblos originarios y una capa de intelectuales eran constantemente asesinados. Consecuentemente, las voces clamantes por justicia se multiplicaban, mientras el país se sumergía en sangre y represión. Cada manifestación de las organizaciones populares costaba vidas de quienes pues las iniciaban, ¿verdad? O participaban en ellas. Tenemos los crímenes de la Universidad de El Salvador, ¿verdad? Que es la única universidad pública del país. Esta era constantemente intervenida y saqueada por los grupos de militares del gobierno, ¿verdad? Muchos niños y niñas reclutados por ambos bandos, tanto del FMLN y un porcentaje también de la Fuerza Armada, arrebatados de sus hogares, asesinato de religiosos, ¿verdad? Tenemos ahí, nos recordamos un poquito de la masacre de los jesuitas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Y fueron 12 años de conflicto armado que dejó más de 80,000 asesinatos a causa de la guerra y miles de desaparecidos. Así como sabemos que el apoyo económico para el gobierno de El Salvador estaba por parte de Estados Unidos y para el FMLN estaba por la Unión Soviética. O sea que fue un conflicto que no dejó nada más que muerte y dolor en la población. Vaya, amor, con esto ya pues se les está explicando un poco sobre lo que fue el conflicto armado para dar inicio a nuestro tema, los acuerdos de paz en El Salvador, que esto solamente les voy a explicar poco porque lo vamos a hacer posteriormente. Tenemos, en 1990 las dos partes aceptaron que la ONU oficiara de mediador en el conflicto y se iniciaran conversaciones a fin de encontrar una solución a la guerra. Tras intensas negociaciones, la ONU diseñó un plan a cumplirse por etapas. Asimismo, debían desmovilizarse y permitir el paso de las autoridades y la policía. El gobierno debía, por su parte, desmovilizar al ejército, la policía y desarticular a los escuadrones de la muerte, que también recordémonos que es una institución que causó mucho dolor durante la guerra. A finales de 1991, la ONU certificó que ambos bandos habían cumplido con sus compromisos y los convocó a la firma de los acuerdos de paz. En el castillo de Chapultepec, esto fue en México, en enero de 1992. El ministro de Defensa de la época del cumplimiento de acuerdos de paz fue el general Humberto Corado Figueroa. Vaya, amores. Posteriormente, con la clase, ¿verdad?, la videollamada, se les va a terminar de reforzar el conocimiento sobre lo que es los acuerdos de paz, que es el tema que se dijo que iba a reforzarse. Pues esto sería todo, amores. Solamente quería dar como una introducción de lo que sucedió en nuestro país para poder hablar de los acuerdos de paz, ¿verdad? Y todo lo que sucedió. Que Dios me les bendiga grandemente y que tengan una excelente bendición.